generar una partícula viral infectiva. En ese proceso requieren de diferentes factores y vías celulares para poder finalmente generar este conjunto de proteínas bien organizadas y con ello también capturar todos los elementos virales que se requieran para tener una partícula infectiva madura. Entonces, durante todo este proceso vamos a ver cómo se requieren de diferentes eh, procesos de la célula, como puede ser el transporte vesicular. También vamos a ver un poco acerca de cómo algunas de estas proteínas y genomas virales van a estar constantemente movilizándose a través del núcleo y el citoplasma cuando los virus finalmente se ensamblan o replican sus genomas en el núcleo. También vamos a ver cómo se organizan estas cápsides, cómo van generándose de manera molecularmente la organización de estas partículas virales, cómo estas partículas virales o estas proteínas van a saber cómo empaquetar los genomas que se están sintetizando, comparándolos o de alguna forma separando los genomas celulares o el material genético celular con el material genético del virus, ¿no? Vamos a identificar esos elementos que son fundamentales para que los virus puedan finalmente saber que este es mi genoma y lo voy a introducir en la cápside y no se confundan con los elementos celulares, ¿no? Que bien, pues algunas partículas virales emplean algunos factores de la célula para poder llevar a cabo alguno de estos procesos. Y como vamos a ver, las partículas virales, una vez que se están generando, requieren de un proceso de maduración. En ese proceso de maduración, algunas de estas proteínas se ven modificadas para finalmente generar un virión maduro y como les comentaba, hay un ejemplo muy padre con el virus de VIH que ocupa un factor celular para poder llevar a cabo el proceso de maduración. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de cómo salen estas partículas virales de la célula. Si bien esta característica se ha visto mucho más estudiada en virus envueltos por la situación de que requieren de una membrana celular, en virus desnudos se menciona que pueden tener otros elementos que vamos a ver, que se llaman viroporinas, que son proteínas virales que finalmente participan en muchos mecanismos celulares, pero también en estos eventos de liberación de las partículas virales. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver a grosso modo. Aquí les acabo de hacer un pequeño resumen de lo que vamos a estar abordando en esta clase y con ello pues vamos a comenzar. Entonces, la arquitectura viral es una cuestión sumamente compleja, no es algo tan trivial. Básicamente el área que se encarga del estudio de la organización de las cápsides virales es algo conocido como física viral, porque básicamente el poder comprender cómo estas proteínas comienzan a organizarse de tal forma para generar todas estas estructuras bien organizadas con una arquitectura geométrica bastante compleja y con ejes de simetría que muchas veces cuando uno está observando estas partículas virales en microscopía electrónica se queda bastante sorprendido por la organización y la complejidad que pueden tener. Entonces, en estos sistemas de organización de estas cápsides virales, que es básicamente lo que vamos a ver, debemos de considerar varios puntos. Una es que todos los virus requieren movilizar los elementos importantes para poder generar estas estructuras víricas o estas partículas virales. Y estas estructuras deben de estar dentro de la célula en zonas o regiones específicas para poder llevar a cabo esta organización. Como vamos a ver, no es que dentro de la célula existan vamos, por decirlo así, todos los procesos están revueltos, no. Es muy complejo ya que finalmente cuando hay una infección viral, las células van a tener una reorganización de sus componentes celulares, básicamente membranas, como vamos a ver,
en donde van a comenzar a reclutarse todas estas proteínas virales para poder llevar a cabo la replicación de los genomas, si es el caso de los virus que se sintetizan sus genomas en el citoplasma, o bien transportar esos elementos virales hacia el núcleo de la célula, si es que ahí se va a llevar a cabo los procesos de replicación de los genomas virales, ¿no? Entonces, también esta es otra situación. En algunos casos, los virus van a ensamblarse en el citoplasma de la célula en diferentes regiones, como vamos a ver, pero también pueden ensamblarse en el núcleo. Entonces, de tal forma que ahí lo que vamos a poder observar es que debe de existir esa movilización de diferentes elementos, incluyendo el material genético, ya que finalmente la función de las cápsides va a ser de contener el genoma, lo va a estar protegiendo del espacio extracelular para finalmente mantenerlo íntegro y poder ser infectivo cuando estas partículas virales salgan de la célula, ¿no? Obviamente las proteínas estructurales que van a estar conformando cada una de estas cápsides víricas van a estar también en regiones importantes de la célula donde se requiera esos procesos de ensamble. Y también considerar que no solamente vamos a hablar de que la partícula viral va a tener, obviamente, pues las proteínas estructurales y el material genético. En algunos casos, las partículas virales pueden llevar también otros elementos importantes para diferentes etapas del ciclo de infección, como pueden ser enzimas. Ya vimos en la clase que también les di, en el proceso de transcripción reversa, vimos que hay algunos ejemplos virales dentro de estas cápsides llevan estas enzimas. Las transcriptasas reversas pueden llevar polimerasas también, pueden llevar otras enzimas como proteasas, integrasas, entre otras cosas, ¿no? También pueden llevar cofactores virales, algunas proteínas que puedan funcionar como un elemento crucial para que la actividad de polimerasa o transcriptasa reversa pueda llevarse a cabo, u otros cofactores que puedan ayudar también a los procesos de entrada celular, ¿no? Y también moduladores, como es el caso del ejemplo que vamos a ver al final, que es una molécula celular, es un inositol hexafosfato, que se ha visto que es un cofactor importante para poder llevar a cabo el proceso de maduración de la partícula viral de VIH, ya cuando cuando este virus salió de la célula infectada, que es algo también bien complicado, ¿no? De visualizar en el sentido de que si mencionamos que todo está ocurriendo dentro de la célula, algunos casos, como es el caso particular de VIH, la maduración ocurre ya cuando la partícula viral salió de la célula, ¿no? Entonces es algo importante que debemos de tener presente, cómo va a existir esta movilización de elementos dentro de la célula en regiones específicas para que puedan llevarse a cabo todos estos procesos. Entonces, finalmente, pues podemos mencionar que todos los virus emplean un mecanismo de ensamblaje bien definido, ¿no? En donde vamos a tener esta serie de pasos. Obviamente necesitamos la síntesis de proteínas virales que van a ser fundamentales para generar las partículas virales. Estas proteínas estructurales deben de estar de forma individual, autónoma, para comenzar los procesos de ensamble. Esos procesos de ensamble van a estar asociados a interacciones físicas entre estas proteínas y es algo también bastante difícil a veces de visualizar, porque realmente cuando se comienzan a sintetizar estas proteínas, sobre todo estas que son específicas de las cápsides, se ha visto que cuando uno utiliza solamente estas proteínas por sistemas de biología molecular, si es que ya lo han visto, que finalmente podemos clonar secuencias en plásmidos y estos plásmidos los introducimos a otras células para expresar esas proteínas. Lo que se ha visto es que cuando se expresan las proteínas virales de las cápsides de forma individual, sin ningún otro elemento del virus, nosotros podemos observar dentro de las células cómo se generan algo conocido como partículas similares a virus. Esto básicamente son cápsides vacías porque no hay genomas, pero ahí lo que quiero que les quede claro es que tienen la naturaleza intrínseca de poder organizarse de manera autónoma estas interacciones físicas de estas proteínas estructurales para comenzar a generar pues las cápsides virales, que es algo bastante interesante. Sin embargo, una vez que se dan estos ensambles o estas interacciones físicas entre las proteínas estructurales,
deben de existir otros eventos para poder tener ya un virus completamente maduro e infectivo. Y uno es pues la selección del empaquetamiento de los genomas, es decir, debemos de reconocer o estas proteínas deben de reconocer elementos dentro del genoma viral que nos van a ayudar a poder definir que esta molécula debe de estar ya internalizada dentro de esta cápside viral. Uh-huh. En algunos ejemplos, y sobre todo en los virus envueltos, aquellos que tienen una membrana, pues van a tener un proceso de adquisición de esta membrana celular, de esta membrana de lípidos, que va a ayudar para que también se ensamblen ahí algunas proteínas estructurales e internalicen las cápsides virales, ya con los genomas empaquetados. Y previo a eso o posteriormente puede ocurrir un evento de maduración. Es decir, como vamos a ver, la partícula viral conforme se está formando tiene cierta arquitectura, ciertas propiedades, pero básicamente estas propiedades no son, digamos, por decirlo así, capaces de promover un proceso de infección. Debe de ocurrir un cambio en esta partícula viral en el proceso de maduración o morfogénesis, que básicamente va a promover que la partícula viral adquiera una conformación óptima para que pueda finalmente ser una partícula infectiva. Y por otro lado, pues obviamente viene el proceso de, una vez que ocurrieron estos eventos, viene el proceso de la liberación de la partícula viral de la célula huésped. Es decir, ya cuando tenemos esta partícula madura, ya está lista para comenzar un proceso de infección en una célula nueva, pues ahora lo que va a ocurrir es este evento de salir de esta célula. Muchas veces se asocia a un efecto citopático, a la lisis de la célula, pero en ocasiones simplemente es tener un proceso conocido como budding, como si fuera una gemación, que es básicamente, como vamos a ver, las vesículas que contienen o las regiones donde están formándose estos viriones, comienzan a gemar de las células y con ello liberar la partícula para finalmente iniciar un proceso de infección en otra célula. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, chicos? De mi parte no. Ok, Todo bien. bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces podemos hablar que el ensamblaje viral depende de la maquinaria de la célula huésped. Ujú. Vamos a necesitar diferentes elementos de la célula huésped o diferentes cosas que la célula huésped va a dar para que el proceso de ensamblaje y de transporte y empaquetamiento sean óptimos para el proceso de maduración de los virus, ¿no? ¿Y qué es lo que requerimos? Pues se ha visto que se requieren en algunas ocasiones de chaperonas celulares. En ese sentido, como vamos a ver, este es otro ejemplo típico en donde, si ustedes recordarán, algunas de las proteínas virales que se producen en algunos modelos virales durante el proceso de traducción pueden comenzar a asociarse en las membranas de diferentes organelos, como puede ser el retículo endoplásmico. Ahí básicamente se ha descrito que existen chaperonas o translocones, que básicamente son proteínas celulares que están en la membrana del retículo endoplásmico. Estas proteínas tienen como función el poder transportar, por decirlo así, a proteínas celulares que deben de estar presentes en diferentes membranas, incluyendo el retículo endoplásmico. Entonces, lo que se ha visto en algunas infecciones es que este sistema de translocón permite integrar en la membrana del retículo a diferentes proteínas virales para darle un correcto plegamiento a la proteína, adquiera su topología convencional que debe de adquirir esta proteína y pueda cumplir su función, como es el caso de generar complejos de síntesis de genomas virales, ¿no? Que se ha visto que cuando hay un efecto o una deleción de este sistema de translocón celular, se ha visto que las proteínas virales no se pliegan adecuadamente en la membrana de estos organelos, promoviendo finalmente que esto sea una señal para que la proteína viral se degrade y por lo tanto no haya una eficiente producción de estos compartimentos donde ocurren los eventos de replicación viral. Entonces, de tal forma, podemos mencionar que estos sistemas de chaperonas o translocones
van a ser óptimos para dar este plegamiento correcto en la membrana del retículo endoplásmico de estas proteínas. Vamos a ver que existen otras proteínas u otras chaperonas que pueden funcionar también como un sistema de control de calidad de estas proteínas virales para los procesos de ensamble. Pero lo vamos a retomar más adelante. ¿Qué otra cuestión debemos de considerar? Pues también debemos de considerar los sistemas de transporte dentro de las células, ¿no? Y sobre todo los cambios morfológicos que van a ocurrir dentro de la célula para poder llevar a cabo los procesos de ensamble o replicación de los genomas y maduración de las partículas virales. Algo muy interesante que ocurre en las infecciones virales, como les había mencionado, es que la arquitectura de diferentes sistemas membranosos se ve modificada. Por ejemplo, se ha visto que en el retículo endoplásmico, algunos virus como Zika, dengue, pueden comenzar a generar estas estructuras como vesículas internas dentro del retículo endoplásmico y redes membranosas, que es básicamente donde van a ocurrir los eventos de replicación y ensamble. También en el retículo endoplásmico se ha visto en el caso de coronavirus la generación de vesículas de doble membrana, este sistema de cisternas que se observa aquí, en donde también son importantes para los procesos de replicación y ensamble viral. En otras cuestiones se ha visto que en algunos otros organelos como las mitocondrias, los peroxisomas o los endosomas pueden generarse unas estructuras conocidas como esférulas. Ahí, básicamente, las proteínas involucradas en replicación pueden estar, replicación viral, pueden estar asociándose para finalmente generar un microambiente óptimo para que se pueda llevar a cabo esos procesos. Eh, Otra cosa interesante que se ha visto es que algunos virus pueden alargar las membranas del retículo endoplásmico y algunas veces pueden activar mecanismos como la autofagia celular, que es un proceso que básicamente lo que hace es obtener membranas de la célula para poder generar nuevas estructuras vesiculares. En el caso de los virus se ha visto que estos sistemas pueden llevarse a cabo en aparato de Golgi también para finalmente generar estas zonas donde pueden ensamblarse o replicar los virus. Esto es una de las cosas que pueden hacer algunos virus, pero también se ha visto en el caso de los virus que tienen como material genético RNA de polidad positiva, es que no generan un rearreglo de membranas tan marcado. Ahí vamos a encontrar otras estructuras conocidas como cuerpos de inclusión, que son agregados proteicos, que son como incrustaciones de proteínas virales, en donde van a generarse sistemas para replicar genomas y ensamblar virus. Recientemente se ha visto que algunos de estos cuerpos de inclusión pueden fragmentar el retículo endoplásmico, las membranas del retículo endoplásmico, y lo comienzan como a reorganizar alrededor de los cuerpos de inclusión viral, esto con la idea de obtener un microambiente necesario para llevar a cabo los eventos de replicación o ensamble. Y en el caso de los virus que finalmente tienen una replicación y un ensamble en el núcleo, también se ha visto algo interesante y es que además del tráfico entre el citoplasma y el núcleo que debe de ocurrir para poder llevar a cabo un ciclo de infección óptimo, se ha visto que en estas zonas pueden comenzar a generarse diferentes regiones dentro del núcleo, en donde va a haber regiones donde repliquen los genomas y regiones donde se ensamblan las partículas virales. Por otro lado, algo importante que también debemos de tener presente es el empleo de la vía secretoria de las células. Y es que básicamente, como les comenté, muchos eventos pueden ocurrir en diferentes organelos como el retículo endoplásmico, en donde comienzan a sintetizarse los genomas, comienzan a ensamblarse las partículas virales y comienzan pues ya a empaquetarse y a madurar los virus, ¿no? Entonces, todo este sistema de transporte vesicular a través de la vía secretoria que pasa del retículo hacia aparato de Golgi va a ser fundamental para movilizar todos estos sistemas hacia Golgi y posteriormente a la membrana plasmática, donde básicamente pues se va a llevar a cabo la liberación de las partículas virales previamente a un proceso de maduración. Entonces, hay que considerar
de suma importancia todo este tráfico vesicular que va a ocurrir por estos sistemas membranosos para poder llegar hasta la membrana plasmática. Y por último, pues la importación y exportación nuclear, que es básicamente algo que debe ocurrir, sobre todo en aquellos virus que van a estar teniendo una replicación y morfogénesis y maduración y ensamble de las partículas virales en el núcleo. Como han visto en algunos otros ejemplos o en algunas otras clases, pues este tipo de virus que tienen como material genético DNA pueden, una vez que se internalizan, transportarse esas cápsides hasta la envoltura nuclear y ahí liberar el genoma. Aquí vamos a hablar de las fases tempranas de la replicación del ciclo de infección de este virus, en donde una vez que libera el genoma, se comienzan a transcribir genes tempranos. Estos genes tempranos van a salir del núcleo, estos RNA salen del núcleo y comienzan a sintetizar proteínas que van a estar regulando o movilizándose ahora para iniciar los procesos de una fase tardía de replicación viral. Ahí básicamente van a comenzar la síntesis de los genomas, pero nuevamente comienza ese tráfico de diferentes mensajeros virales para comenzar a producir proteínas que van a estar participando ya en la generación de las nuevas partículas virales. Aquí hay nuevamente hay una movilización de estos elementos del citoplasma al núcleo de la célula para que finalmente ahí comiencen a ensamblarse y capturar los genomas y con ello empezar la maduración de las partículas virales y aquí otro transporte hacia el citoplasma para posteriormente estas partículas virales liberarlas hacia el espacio celular por un proceso de lisis de la célula. Entonces, es importante comprender o reconocer que finalmente este transporte de importación-exportación del núcleo de elementos virales y elementos celulares van a ser fundamentales para poder llevar a cabo una buena replicación de genomas, producción de proteínas y obviamente un ensamble de estas nuevas partículas virales. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chicos? Dicen que no. ¿Todo bien, chicos? Pregúnteles. ¿Todo bien, chicos? Todo bien, dicen. Sí, todo bien. Ok, entonces, bueno, ¿cómo se va a dar esa movilización? Bueno, muchas veces se piensa que esto va a depender de la distancia que va a tener, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una distancia corta o una movilización corta cuando hay una energía dependiente de cambios de permeabilidad de membranas o transporte. Es decir, estos ejemplos lo podemos ver cuando están, por ejemplo, ingresando las partículas virales dentro de la célula, en donde podemos finalmente observar cómo estos elementos pueden tener una movilización dentro de la célula debido a el cambio en la permeabilidad de las membranas para poder permitir el acceso de las partículas virales hacia el citoplasma de la célula. Sin embargo, la movilización puede tener también una larga distancia en donde va a ser energía dependiente, pero aquí para poder movilizar estas partículas virales, nosotros ahora lo que necesitamos es utilizar otro elemento de la célula, como puede ser el citoesqueleto, en donde en el caso de los virus que requieran mover estas partículas hacia el sitio donde ocurre su replicación, como puede ser el núcleo, pues estas partículas virales pueden finalmente ser movilizadas a través del citoesqueleto, a través de vesículas hacia la vecindad del núcleo celular. Entonces, eso es algo importante que debemos de considerar en esta movilización, que finalmente hay elementos de la célula que nos pueden ayudar a poder mover estos elementos virales en diferentes regiones de la célula donde se va a llevar a cabo los procesos de replicación o ensamble. En esta micrografía o fluorescencia quiere representar básicamente esa situación del papel del citoesqueleto en las infecciones y en la movilización de elementos virales. Básicamente estamos teniendo en rojo una proteína que se llama tubulina y en verde estamos teniendo una proteína estructural de adenovirus. Claramente vemos que hay regiones en color amarillo en donde básicamente nos está hablando de que hay una
colocalización entre estas proteínas, tubulina y la proteína viral, y eso nos habla de que hay una conexión directa con el citoesqueleto. Sin embargo, cuando se ocupan, y también hay que observar también la arquitectura típica del citoesqueleto, que son estas redes o túbulos que se observan, que es básicamente las condiciones normales. ¿Qué sucede cuando finalmente hay un tratamiento farmacológico para inhibir a las proteínas de citoesqueleto? Podemos observar claramente cómo la droga afecta la organización del citoesqueleto, ya no se ven estos túbulos, estas redes, se comienza a ver como que algo más organizado en forma de puntos, en color rojo. En color verde vemos claramente cómo la proteína viral se empieza a agregar en forma de parches en toda la región celular. No se ve esta forma difusa en toda la superficie de la célula, lo cual nos habla de que existe una inhibición del movimiento de estas proteínas virales hacia las regiones donde se requieran para los procesos que tengan que cumplir en el ciclo de infección, lo cual nos habla del papel importante que puede tener estos elementos celulares para movilizar la dinámica de diferentes proteínas, diferentes elementos para poder llevar a cabo los procesos de infección, que es básicamente lo que quiero que les quede claro en esta diapositiva. Hablamos de un movimiento de diferentes elementos que debe ser utilizado sistemas como el citoesqueleto para dar esa movilidad o esa dinámica dentro de la célula y con ello poder finalmente llevar los elementos virales a las regiones que se requieren para cada uno de los pasos o eventos del ciclo de infección. Eh, lo que les comentaba, ¿no? Los componentes virales generan fábricas de ensamble de las partículas virales, ¿no? Esta es una microscopía electrónica, y yo creo que esta es una de las microscopías electrónicas que me hizo en lo personal dedicarme a los virus. Este artículo es más o menos del 2007, 2009, creo, no recuerdo muy bien, pero lo que me sorprendió a mí es ver cómo cambia la arquitectura celular. Básicamente, cuando las células están infectadas, una vez de que el virus ingresa, libera su genoma y comienzan a producirse proteínas virales en el retículo endoplásmico, comienzan algunas de estas proteínas virales a generar estos complejos o estas invaginaciones de membrana, en donde van a ocurrir los procesos de replicación de los genomas, pero también en algunas otras regiones de estas membranas del retículo comienzan a generarse otras vesículas u otras cisternas en donde básicamente se empiezan a aglomerar proteínas que van a formar parte de la partícula viral y en vecindad con ellas van a estar los centros de replicación para movilizar los genomas y con ello finalmente las cápsides comiencen a ensamblarse. Entonces, en esta micrografía se ve claramente ese fenómeno, cómo existen estas redes de vesículas, podemos ver aquí, estos túbulos o estas membranas convolucionadas, que es lo que mencionan los autores, que es como un sistema de laberintos que se generan en el retículo endoplásmico por una excesiva cantidad de proteínas virales, y cada uno de estos elementos representa un sitio en donde podemos observar la generación de sitios donde van a replicar los genomas. Algunas de estas estructuras están conectadas por un sistema de túbulos, lo cual nos habla de que hay un movimiento bien definido de donde se van a sintetizar los genomas hacia donde van a compensar a ensamblarse las partículas virales. Por ejemplo, estas estructuras esféricas que son mucho más oscuras, básicamente lo que estamos ahí viendo son agregados proteicos, y por la arquitectura esférica estamos hablando de que son partículas virales que se están ensamblando, ¿no? Entonces, esto es lo que debe de ocurrir en los sistemas celulares para que finalmente los elementos que se requieran para la síntesis de genomas o la generación de las partículas virales son reclutadas en estas regiones y con ello generan estos compartimentos que tienen dos funciones: tener esa concentración de elementos virales y celulares para estos fines y también protegerlos de la respuesta inmunológica del huésped. ¿Por qué? Porque si estos elementos estuvieran, digamos, por acá en ciertas regiones expuestas, básicamente pues los elementos de la respuesta inmunológica podrían reconocerlos y con ello activar una respuesta para contrarrestar la infección.
Sin embargo, cuando comienzan a generarse estos sistemas, son, digamos, una frontera que delimita las regiones donde van a estar estos elementos o genomas virales y partículas virales contenidos para que no puedan ser reconocidos por la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, aquí recordemos que vamos a tener el concentrado de proteínas virales y genomas para poder comenzar los procesos de ensamble. Estas membranas internas van a ser este sistema que nos ayuden a contener estos pasos dentro del ciclo de infección. Eso es lo que puede ocurrir en algunos virus. En algunos virus les había comenzado que habían o podrían ocurrir la generación de otras estructuras, conocidos como cuerpos de inclusión. Entonces, básicamente estas estructuras se ven o se observan claramente como una especie de esferas, ajá, bien definidas y con una cantidad importante de proteínas. Ujú. Cuando se comienzan a caracterizar estas proteínas, se sabe que pues en estos cuerpos de inclusión van a movilizarse o van a estar finalmente internalizados proteínas virales que participan en los procesos de ensamble y replicación. Vamos a encontrar también genomas tanto virales, ajá, se ha visto que pueden también transportarse algunos elementos de la respuesta inmunológica dentro de estas estructuras, esto como un sistema de evasión de la respuesta inmune. Uh-huh. Y básicamente aquí van a replicar y transcribir los genomas virales, así como dar los primeros procesos de generación de cápsides virales. Aquí les muestro una micrografía electrónica en donde es una célula infectada y claramente se puede ver, aquí está el núcleo de la célula, el nucleolo, y también podemos identificar el cuerpo de inclusión. Es una estructura electrodensa compuesta de proteínas y lo que se ha visto, como en el caso del núcleo, bueno, del nucleolo, es que podemos encontrar otras regiones compartimentalizadas, ajá, y se ha descrito que estas regiones se conocen como gránulos asociados a los cuerpos de inclusión. En estas zonas se ha visto que puede comenzar los eventos de replicación masiva de los genomas, mientras que en las zonas mucho más electrodensas, más oscuras, vamos a encontrar los procesos de ensamble de las partículas o de las cápsides virales. Entonces, como pueden ver, son muy diferentes y muy diversos los sistemas que los virus pueden generar para poder llevar a cabo los procesos de ensamble o replicación de los genomas y que requieren de esta movilización de diferentes elementos. Algo que se ha visto recientemente es que tanto estas vesículas que les mostré acá por los virus que pueden generar este tipo de arquitectura, así como los cuerpos de inclusión, son sistemas dinámicos, es decir, que pueden tener movimiento gracias a que estas estructuras pueden asociarse a los elementos del citoesqueleto y con ello permitir una movilización de estas arquitecturas hacia diferentes regiones de la serie. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, chicos? ¿Todo bien? Dicen que sí, doctor, que todo Ok, bien. muy bien. Entonces, algo importante que les había comentado era acerca de esa movilización que tienen algunos elementos celulares o virales del citoplasma al núcleo o del núcleo al citoplasma. Y es que básicamente las proteínas virales tienen etiquetas para darle una dirección hacia diferentes regiones de la célula, incluyendo el núcleo. En ese sentido, nosotros podemos tener algunas etiquetas o algunas secuencias que nos pueden delimitar si una proteína va a estar dirigida específicamente a una membrana en particular, como puede ser la membrana, no sé, del retículo endoplásmico, la membrana de Golgi, la membrana de mitocondria o la membrana plasmática. Uh-huh. También algunas de estas proteínas experimentan modificaciones con algún tipo de ácido graso que le ayude a dar una dirección hacia cierta región dentro de la célula. Uh-huh. Algunas de las proteínas virales tienen estas secuencias de retención en las membranas del retículo endoplásmico, por ejemplo, lo que les comentaba en el caso del primer ejemplo de cómo la proteína se adosaba en la membrana del retículo, la proteína se queda ahí porque tiene esta secuencia de retención conforme se va sintetizando la proteína, esa secuencia le va a indicar
su destino dentro de la célula. Al tener este tipo de secuencias, básicamente le va a decir, tú te vas a quedar específicamente en la membrana del retículo porque ahí vas a cumplir una función durante el ciclo de infección. O vas a ser exportada hasta la membrana plasmática porque ahí vas a ser requerida para finalmente llevar a cabo un evento dentro del ciclo de infección, ¿no? Y lo mismo pasa con aquellas proteínas que van a tener este tráfico del núcleo al citoplasma o del citoplasma al núcleo. Vamos a tener secuencias de localización nuclear o señales para la exportación nuclear, que lo que se ha visto son una serie de repetidos de alrededor de 3 a 7 aminoácidos de tipo hidrofóbico que van a ser reconocidos muchas veces por unas proteínas celulares conocidas como importinas, si es que van a migrar del citoplasma al núcleo, o bien exportinas, si son proteínas si son elementos o proteínas que van a salir del núcleo hacia el citoplasma de la célula. Entonces, hay que recordar eso, que básicamente todos estos elementos virales van a tener estas nuevas etiquetas que les van a decir o definir el destino a donde tienen que distribuirse dentro de toda la célula, porque ahí es donde van a tener su función. Entonces, es algo que se observa claramente en muchos de los virus que tienen un tráfico en núcleo citoplasma, ¿no? Como es el caso de algunos adenovirus, ajá, en donde básicamente, por ejemplo, la proteína de exón, que es la proteína que va a comenzar a formar toda la cápside de esta partícula viral, se ha visto que obviamente su síntesis es en el citoplasma, pero requiere de una proteína conocida como L4 que le va a conferir ciertas características, una modificación que le confiera ahora una etiqueta señal para ser importada ahora nuevamente hacia el núcleo de la célula, ya que el ensamble de este tipo de virus va a ser dentro de este organelo celular. En el caso de influenza también ocurre lo mismo, se sintetizan diferentes proteínas como las nucleoproteínas del virus en el citoplasma, se da esa etiqueta o esa señal que se tiene que importar hacia el núcleo de la célula y es ahí donde va a cumplir su función. Algunas de estas proteínas deben de ser modificadas en el citoplasma también, como es el caso de las proteínas de poliovirus, en donde vamos a ver que esta proteína se sintetiza como un precursor, es decir, una poliproteína que va a ser procesada para finalmente adquirir toda esta conformación. Una vez que ya está con esta conformación, puede finalmente internalizarse al núcleo para comenzar los ensambles de estas partículas virales. Entonces, es lo que les comento. Las proteínas, si bien se sintetizan en el retículo endoplásmico, en los ribosomas, ajá, finalmente su función o su destino va a estar definido por la presencia de esas etiquetas o de esas modificaciones que les van a conferir finalmente su internalización en el organelo, donde van a tener su función o van a generar un evento dentro del ciclo de infección. Sin embargo, pues también algunas de las proteínas pueden importarse hacia otras regiones de la célula, como les comenté. Tal es el caso de algunas proteínas como lo es el virus dengue, el virus Zika, el virus incisional respiratorio, algunos coronavirus también, ya que una vez que se comienzan a sintetizar las proteínas en el retículo endoplásmico, estas proteínas comienzan a migrar ahora hacia el aparato de Golgi. Ujú. Ahí lo que se ha visto es que muchas de estas proteínas experimentan glicosilaciones, que es la adición de carbohidratos, que son fundamentales porque se ha visto que la presencia de estos carbohidratos van a ser un elemento para que los virus, cuando estén comenzando a infectar una célula, sea el primer sistema para poder anclarse a las membranas celulares. Los carbohidratos tienen una afinidad muy alta por la matriz extracelular de las células y eso permite que los virus puedan de alguna forma engancharse por primera vez a las células y con ello después comenzar a buscar los receptores celulares en la membrana plasmática. Entonces, por eso se glicosilan estas proteínas, pero ya una vez que se han sintetizado en el retículo, tienen ese target, esa señal que les va a indicar que su función va a ir hacia la membrana plasmática. Entonces, aquí estas proteínas finalmente se modifican, se transportan a través del citoesqueleto por vesículas y llegan a la membrana plasmática, donde finalmente ahí comienzan a conglomerarse
porque básicamente en esta zona, estas proteínas o estas glicoproteínas van a formar parte de la cápside viral y cuando comiencen los eventos de ensamble y demás, los genomas pueden ser empaquetados en la membrana de la membrana plasmática y comenzar pues la morfogénesis del virus. Pero recuerden entonces que la idea de esto es ver cómo algunas de estas proteínas tienen también un destino hasta la membrana de la membrana plasmática, donde básicamente se van a requerir para comenzar los procesos de generación de las nuevas partículas virales. Ahora bien, ¿cómo ocurre estos ensambles de estas cápsides virales? Como les comenté, básicamente las cápsides virales tienen esa, por decirlo de alguna forma, tienen la naturaleza intrínseca de saber cómo organizarse y cómo ensamblarse. Y es que se dice que gracias a un proceso de subensamblaje va a permitir darse un control de calidad para que sepamos, la célula sepa o la partícula viral, cómo se está organizando de manera correcta la cápside viral. Básicamente lo que sugiere esto es que van a existir la formación de estructuras intermedias de cada una de estas proteínas. Aquí lo que representa cada uno de los números es la cantidad de proteínas individuales que van a formar, por ejemplo, esta región del cuello de este bacteriófago, este sistema que permite finalmente comenzar a generar agregados de diferentes proteínas estructurales para generar finalmente el tallo del bacteriófago. Y después también debe ocurrir de manera ordenada la formación de un conjunto de proteínas que nos permitan organizarse de manera correcta y con una arquitectura geométrica adecuada para generar, en este caso, pues la cabeza del bacteriófago. Y con ello poder asociarse al cuello. Y por último, pues las fibras que van a formar parte de lo que se conocen como las patas, los pies de este bacteriófago, que son proteínas bien organizadas y que tienen una naturaleza proteica de una organización helicoidal que van a permitir finalmente conectarse con el cuello y con ello generar la arquitectura típica de un bacteriófago. Entonces, les comento nuevamente y quiero que eso les quede claro, que la organización de todas estas estructuras proteicas están ya bien definidas, por la naturaleza intrínseca de la proteína. Es decir, una vez que estas proteínas se sintetizan, comienzan a organizarse, comienzan interacciones físicas entre ellas y comienzan finalmente a posicionarse en la región indicada para poder adquirir la conformación adecuada y con ello generar pues la partícula viral ya madura, ¿no? Algo importante que se debe de reconocer es que una mala organización de cada uno de estos elementos estructurales puede comprometer el buen ensamble de la partícula viral y por lo tanto que no se lleve a cabo este proceso. Lo que se ha visto es que cuando deletan algunas de las proteínas que forman parte de las cápsides virales en algunos virus, se ha visto que hay una síntesis de cápsides virales o estructuración de cápsides virales abortiva. Es decir, la falta de alguna de estos elementos o piezas que formen la arquitectura de esta partícula viral va a permitir que no se lleve a cabo bien esta organización y con ello, pues que no se ensamblen las partículas virales. Entonces, esto es un control de calidad que se debe de tener cuando se están ensamblando los virus, ya que un error diminuto en cómo se organizan estas estructuras pueden promover que la partícula viral no sea infectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que vamos a ver un poquito más a detalle a continuación. ¿Cuáles son las estrategias para que comience el proceso de ensamblaje viral? Podemos considerar tres estrategias. Una de ellas es la de tener de manera individual cada una de las proteínas que van a generar las cápsides viral, como es el caso del virus del simio 40, en donde básicamente cada uno de los componentes de estas cápsides se van a sintetizar de forma individual y por la naturaleza intrínseca de estas proteínas van a comenzar a asociarse entre sí, generando estos pentámeros que van a estar conectados por esta proteína conocida como BP2-BP3, que permitirá la organización adecuada de estos pentámeros de BP1 y con ello finalmente organizarse para
posteriormente en conjunto comenzar a generar las diferentes caras icosaédricas del virus, ¿no? Esa es en la primera estrategia, cuando tenemos proteínas de forma individual. Sin embargo, les había comentado que algunas de estas proteínas van a sintetizarse como precursores, es decir, comienza a leerse el RNA mensajero y se comienza a sintetizar una poliproteína que puede estar constituida de diferentes proteínas individuales, ¿no? ¿Qué es lo que va a requerir aquí? En el caso de polios, una vez que se sintetiza el precursor BP, que va a estar constituido por la proteína BP1, BP3 y BP2, y la secuencia BP4, básicamente va a llegar una proteasa viral que va finalmente a permitir que se dé un ensamble y con ello el procesamiento de completo de la proteína para generar ya las unidades estructurales que van a conformar cada una de las caras de la cápside viral. Y por otro lado tenemos el ensamble asistido por chaperonas, como es lo que les comentaba en el caso de adenovirus. Una vez que se da la síntesis de estas proteínas virales, que es la proteína de exón, de forma individual, se requiere de la chaperona viral L4, que lo que básicamente va a permitir que comience a generar un trímero de la proteína exón, generando esta arquitectura como si fuera una especie de rosa, como podemos ver, en donde básicamente cada una de estas proteínas de color azul, roja y gris va a ser un monómero de la proteína 2 y ya cuando se trimerizan genera una proteína madura gracias al papel de chaperona que va a tener esta proteína L4. Las chaperonas básicamente su función es la de plegar o cambiar la arquitectura de una proteína para que finalmente con esta nueva arquitectura le permita en este caso pues interaccionar con tres unidades de esta proteína para generar una proteína madura que va a ser fundamental para los eventos de ensamble de las partículas virales. ¿Dudas o preguntas de esta parte, chicos? A ver, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, En el dado caso de que la chaperona no cumpliera con su ¿Con qué? objetivo, ¿habría otra que lo cumpla o no? ¿O nada más se cancelaría el proceso y ya no sería la proteína? perdón, no estoy entendiendo muy bien, no escucho muy bien, o sea, escucho el audio, pero se Sí, en interfiere un dado, poco. doctor, Ajá. menciona Frida que en dado de que la chaperona no tuviera la función, ¿se cancelaría el proceso o qué es lo que procede? Ah, sí, exacto, sí. En el caso del último ejemplo, si no está esta proteína, que también es una proteína producida por el genoma viral, no se va a llevar a cabo la oligomerización de la proteína exón. Se requiere de L4 para que pueda llevar a cabo este proceso. Ujú. Lo mismo ocurría con otras chaperonas de celulares. Se ha visto que cuando se inhibe la expresión de esas chaperonas celulares, algunas de las proteínas que vamos a ver no pueden plegarse adecuadamente y ahí se inhibe finalmente el ensamble viral. Entonces, una de las estrategias que se ha tratado de utilizar farmacológicamente es inhibir la actividad de chaperonas. Sin embargo, también estas chaperonas cumplen una función importante en las células normalmente. Entonces, el estar inhibiendo ese efecto puede también ser contraproducente para la biología de la misma célula. Entonces, todavía no se tiene una estrategia adecuada para poder de alguna forma no afectar tanto la función per se que tiene la chaperona dentro de la célula, pero sí poder modificar la función sobre las proteínas del virus que puedan ser utilizadas por estas chaperonas para poder comenzar los procesos de ensamble. Entonces, sí son fundamentales estas chaperonas para poder llevar a cabo estos procesos. No sé si quedó claro. Que sí, gracias, doctor. Ok, muy bien. También podemos ver cómo las reacciones de ensamble pueden ser asistidas por no solo las chaperonas virales, como les comentaba, hay chaperonas celulares que pueden ser reclutadas a los sistemas donde se van a ensamblar los virus para poder finalmente modificar algunas proteínas y con ello comenzar los ensambles.
como es el caso de retrovirus. Se ha visto que la chaperona trice, que es este conjunto morado que ven aquí, es requerida para que cuando la proteína GAG, que forma parte de las cápsides virales de los retrovirus, se asocia a ella y comienza a generar un plegamiento adecuado a través de la hidrólisis de ATP para generar unidades monoméricas de la proteína GAG ya modificada. Finalmente se ha visto que puede llegar otra chaperona conocida como ABCE1, que también requiere de ATP para comenzar a generar los centros de nucleación de las cápsides de este retrovirus. Entonces, conforme se van organizando, se va gastando energía y se comienzan ya a generar los diferentes conjuntos de proteínas GAG que van a asociarse a algunos otros elementos del virus, incluyendo al genoma viral. En esta parte se ha visto que ABC1 ya deja de tener actividad cuando finalmente el genoma viral ha sido introducido dentro de la cápside viral. En el caso de poliomavirus, con este conglomerado de las proteínas BP, se ha visto que la chaperona 70 y LT juegan un papel fundamental también para poder comenzar a aglomerar estas estructuras de BP, de las proteínas BP, ya como estructuras bien organizadas en forma de tetrámeros, que van a estar posicionándose en cada una de las caras de la partícula viral. Y obviamente aquí también se requiere de la hidrólisis de ATP para poder llevar a cabo el proceso de organización de cada una de estas cápsides en el caso de poliomavirus. Entonces, se ha visto que podemos clasificar al proceso de ensamble viral en dos grandes grupos. Un ensamble secuencial, en donde básicamente, después de que ya se dan los procesos de entrada del virus, la liberación del genoma, la traducción de las proteínas y del precursor de algunas proteínas estructurales, como vimos, estas van a ser modificadas por una proteasa para generarnos ya las unidades estructurales que finalmente estas unidades estructurales comienzan de manera secuencial a ensamblar cada uno de las caras de la cápside viral para posteriormente introducir el genoma y con ello generar virus infectivos. Hablamos de secuencial cuando estamos viendo cómo a través de estos procesos comienzan a ensamblarse de manera específica cada uno de estos elementos. Lo mismo pasa con algunos virus que se ensamblan en el núcleo, como es el caso de virus herpes, ¿no? En donde básicamente la organización de las cápsides de los virus como herpes, como citomegalovirus, como adenovirus, son sumamente complejas. ¿Por qué? Porque la organización de cada una de estas cápsides va a estar básicamente formada por un conjunto a veces de hasta 15 o 16 proteínas. Por eso los virus de DNA son bastante complejos, porque las cápsides virales son bastante complejas por la cantidad de proteínas que van a estar organizándose para generar estas, ¿no? Entonces, ya en el núcleo de la célula, muchas de estas proteínas comienzan a ser modificadas para organizarse en forma de pentámeros, hexámeros, o trímeros. Cada una de estas proteínas van a empezar a organizarse para asociarse entre sí y comenzar a generar las cápsides virales. Se ha visto también que debe de haber algunos precursores, que deben ser modificados por proteasas virales. Por ejemplo, es el caso de la proteína BP24 y BP21, que es como una especie de andamio que va a estar conectando a cada una de las demás proteínas organizadas, y con ello distribuirse de tal forma que permitan finalmente comenzar a generar un centro de nucleación de proteínas y con ello organizarse para asociarse a las diferentes proteínas que forman las cápsides. Sin embargo, ya cuando se da el proceso de internalización del genoma por una proteína conocida como portal o UL6, que es esta que está aquí de color como gris, este portal o proteína UL6 va a ser como un compartimento en donde, o como una puerta que permita ahora al genoma introducirse dentro de esta cápside viral. Sin embargo, previo a que se comience a internalizar por el portal el genoma viral, debe de ocurrir una proteólisis
de toda esta estructura proteica interna que tiene el virus, gracias a una proteasa que está formando parte del complejo BP24, BP21. En esta región se da el procesamiento de estas proteínas y estas proteínas a su vez se ha visto que pueden salir por el portal y van a ser como una señal para reconocer al genoma viral y ahora internalizar por el portal al genoma viral, teniendo ya las cápsides o las nucleocápsides maduras y con ello pues dar el siguiente paso durante el proceso de infección. Entonces, es bien complejo en el caso de los virus de DNA, cómo se da esta organización, porque no es que solamente ocurra, pues que ahí estén las proteínas, ¿no? Como les comenté, básicamente va a ser un transporte importante del núcleo al citoplasma, es decir, los genomas del virus o los RNAs virales del virus van a salir al citoplasma, se van a traducir y se van a internalizar ahora las proteínas de forma monomérica, van a requerir el proceso de algunas chaperonas para quizás organizarse ya en forma oligomérica de hexámeros, pentámeros. Nuevamente salen nuevos RNAs mensajeros y se sintetizan otros precursores que van a ser importantes para comenzar a ensamblar las partículas virales. Entonces requiere de esa movilización del núcleo y citoplasma para poder estar transportando todos esos factores y poder llevar a cabo un proceso de ensamble secuencial. Es decir, cada uno de estos eventos va a tener una etapa bien definida, bien organizada. Las cápsides o las proteínas van a asociarse físicamente por su naturaleza intrínseca, pero requieren de estos eventos secuenciales para poder finalmente producir una partícula viral. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? Apenas estábamos viendo una materia que es de parasitología vegetal acerca de los virus en las plantas. Y entonces, Ajá. pues, todo eso del ensamble que pues tiene que tener la cápside, o sea, no sé si sea como que igual o tal vez en el proceso de las plantas sea más débil. O sea, sí sé que es dependiendo del tipo, pero sí es muy variable en cuanto pues a los virus de las plantas. Sí, los virus vegetales son todavía más complejos en el sentido de su movilización de diferentes elementos. De entrada, muchas veces ocurre tienen unas proteínas conocidas como proteínas de movilización, que básicamente van a ser como las proteínas que van a indicar en qué parte de la célula vegetal van a ir a organizarse, no sé, los procesos de ensamble y los procesos de replicación y demás. Entonces, deben de tener esas proteínas para poder llevar a cabo todos esos elementos. Y no se hable de la regulación a nivel transcripcional que tienen sus genomas por también estas proteínas que pueden movilizar estos elementos ya hablando del genoma, ¿no? Entonces, sí son más complejos los virus vegetales en ese sentido. Sin embargo, tienen este mismo principio en el que necesitan tener estructuras bien organizadas, proteínas que van a estar ensamblándose para generar las cápsides virales y también de estos elementos, tanto de la célula o del mismo virus, que te va a permitir movilizar a las regiones indicadas donde quieras que ocurra el ensamble, la replicación de los genomas o la formación o maduración de los virus. Entonces, eso es algo que debe de conservarse en cualquier tipo de virus, ya sea vegetal o animal. Nosotros vamos a observar que tienen este principio de organización y distribución y movimiento de sus elementos a través de los compartimentos celulares. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, doctor. Gracias. Ok, Yo tengo una duda. sí. Ahorita que mencionas sobre los virus vegetales, entonces ¿el proceso va a ser el mismo o va a variar? Sí, deben de tener, te digo, cada uno de los virus van a tener sus particularidades. Como estos que replican o se ensamblan en el núcleo, como los que se ensamblan en el citoplasma, entre otros, ¿no? Entonces, los virus vegetales también van a tener ciertas particularidades. Lo que recuerdo ahorita es la presencia de estas proteínas de movilización o de movimiento, que básicamente son muy, muy características de virus vegetales.
que requieren para estar transportando este tipo de sistemas, ¿no? A diferencia de los virus animales que básicamente ocupan muchas proteínas de la célula para llevar a cabo esta movilización, por ejemplo, las importinas o exportinas en el caso del transporte núcleo-citoplasma, pero básicamente conservan esta idea de tener los elementos que se requieran en la zona que debe de ser la exacta, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de que el ensamble de este tipo de virus va a ocurrir en el núcleo, todos los elementos que se requieran para el ensamble deben de estar movilizándose hacia el núcleo. Entonces, lo mismo va a pasar con las células vegetales. Dependiendo de dónde se va a ensamblar la partícula viral vegetal, es donde van a movilizarse todos esos elementos para que se lleve a cabo un buen ensamble. Asimismo, para la replicación de los genomas o para la maduración de las partículas virales. Eso es lo que quiero que quede claro, que conservan quizás ese principio de que van a movilizar las cosas que requieran a la zona indicada de la célula para poder llevar a cabo un ensamble, replicación o morfogénesis adecuada. No sé si quedó claro, chicos. Sí, muchas gracias. Ok. Permítame tantito, por favor. Listo ya. Permítame tantito, perdón. Ok, entonces, el otro tipo de ensamble que podemos ver en el caso de los virus es lo que se conoce como un ensamble concertado. Y es que ¿a qué se refiere esto? Básicamente se refiere a que en algunos casos los virus van a requerir de un proceso de ensamble junto con el material genético, a la par. En los ejemplos que vimos anteriormente, nosotros vimos primero que se ensamblaba toda la partícula viral y después venía la encapsidación del genoma. En algunos virus, como es el caso de influenza, nosotros lo que vamos a ver es que el ensamble viral va a depender mucho de que esté asociado el genoma ya, que va a ser el que va a estar dentro de las cápsides, dentro de los complejos conocidos como ribonucleoproteínas. Básicamente en el virus de la influenza nosotros tenemos estos complejos que se llaman RNP, que son proteínas de la nucleoproteína, fosfoproteína y algunas proteínas como polimerasas y algunos otros cofactores que van a estar básicamente asociados al genoma viral. Conforme se va sintetizando los genomas virales, estos van a producir otras proteínas que van a ser fundamentales para las proteínas que forman la envoltura viral, como podemos ver aquí. Pero el complejo RNP, una vez que se sintetiza y llega al núcleo, se comienza la síntesis de los genomas y se asocia a los genomas virales este complejo RNP. De tal forma que ya ensamblado, comienza a salir del núcleo y se dirige hacia la membrana plasmática, donde ya están las proteínas de la envoltura asociadas a esta membrana plasmática para posteriormente comenzar a generar las cápsides virales y con ello la generación de las partículas virales. Entonces, en este tipo de ensamble, nosotros requerimos tener ya como tal el genoma junto con el complejo de cápsides unido para poder llevar a cabo el proceso de maduración del virus. En el otro ejemplo, no. En el otro ejemplo, tenemos toda ya la partícula viral. Una vez ya que está ensamblada la partícula viral, se internalizan los genomas y con ello ya se da el proceso de maduración. Entonces, una de las partes fundamentales que debemos de recordar es cómo se da el empaquetamiento de los genomas. Como les comenté, aquí la situación es, tenemos material genético en la célula, ¿no? El DNA, el RNA de la propia célula. Y aparte, en una célula infectada, tenemos el material genético de este virus. ¿Cómo sabemos qué material genético va a ser el que se va a introducir en las cápsides virales? ¿De qué va a depender? ¿Cómo sabemos que esta proteína va a reconocer un genoma viral y no un genoma celular o un RNA celular? Básicamente es porque existen dentro de los genomas virales algo conocidas como señales de empaquetamiento, que básicamente son secuencias específicas en el genoma viral que van a ser reconocidos por proteínas virales.
Los genomas virales van a tener este tipo de secuencias, que aquí se representan como este loop o este gancho de color rojo, que básicamente son secuencias típicas y únicas en cada uno de los genomas virales. De tal forma que cuando ya se estén sintetizando y se van a comenzar a internalizar en las partículas virales, en las cápsides, las proteínas virales reconocen estas secuencias de empaquetamiento y comienzan a dar la señal para internalizarlos ahora dentro de la partícula viral. En ese sentido, pues se han descrito una gran cantidad de señales de empaquetamiento, tanto en virus de DNA como en virus de RNA. En ese sentido, aquí les muestro cómo está organizado los genomas de virus de DNA como adenovirus y el virus SB40. Básicamente en las regiones transcripcionales, nosotros vamos a encontrar regiones codificantes que están marcadas por esta especie de flecha, donde nos indican que aquí va a iniciar el proceso de transcripción de estos genes para producir proteínas. Pero en la región que se encuentra de este lado, estas secuencias se conocen como secuencias regulatorias, porque muchas de estas secuencias van a participar como orígenes de replicación, como enhancers para los procesos de transcripción y obviamente como señales de empaquetamiento de los genomas virales. Estas secuencias, como les comenté, van a permitir detectar a algunas de las proteínas que van a estar formando parte de las cápsides. Van a saber que estas secuencias van a estar presentes en los genomas y con ello va a ser la señal para poder internalizarlos en las cápsides virales una vez que estas ya están formadas. En el caso de las señales que existen, aquí es otro ejemplo de caso de DNA viral. Aquí nuevamente les muestro el ejemplo de algunos virus como herpes, donde vamos a tener pues esta proteína de portal, que es una proteína fundamental porque nos va a permitir finalmente asociarse, número 1, a las regiones de empaquetamiento celular y número 2 va a ser la proteína que va a transportar a la región de la cápside, para poder finalmente abrir este portal y con ello introducir los genomas. Obviamente deben de existir algunas señales que estén presentes en los genomas para poder cortarlos por algunas nucleasas celulares y con ello pues finalmente empaquetar la cantidad de genoma adecuada que va a llevar cada una de las cápsides. Obviamente este proceso es dependiente de la hidrólisis de ATP y una vez que se ha dado el corte, finalmente lo que va a ocurrir es que esta proteína motora de empaquetamiento va a separar la parte del portal y se va a introducir otra proteína estructural que permita de alguna forma cerrar el portal para indicar que efectivamente esta partícula viral ha sido procesada y ya puede pasar a la siguiente etapa. ¿Qué pasa con... perdón, aquí hubo una situación. Déjenme... A ver, permítame tantito. Permítame tantito que se encima esta figura. Listo. Ok. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con las señales de empaquetamiento en el caso de los RNAs virales? Esto ya lo habíamos visto un poco en la clase pasada que hablábamos de las regiones del RNA viral de VIH. También ahí se van a encontrar estas secuencias de empaquetamiento conocidas como las secuencias Phi. Estos se encuentran obviamente en los extremos UTR del genoma viral, en los cuales tenían esta arquitectura de tallo y burbuja, que muchas de estas estructuras son fundamentales para los eventos de replicación de los genomas. Pero lo importante aquí es que en esta región, que representa estas flechas, en estas secuencias vamos a encontrar esta señal de empaquetamiento que va a ser reconocido por la proteína GAG, que es la proteína que va a generar las cápsides virales. Ahí vamos a tener la región Box1 y Box2, que básicamente son los sitios dentro de esta proteína que van a reconocer esta secuencia de empaquetamiento para comenzar a internalizar el genoma viral en las cápsides de VIH. Recordando que pues vamos a tener 2 copias del RNA viral, gracias a que dentro de estas secuencias están estos loops que son complementarios con el otro loop del genoma viral, generando estas estructuras que permitan finalmente
dimerizar esta estructura de RNA y con ello internalizarla en la partícula viral. Entonces, ya hablamos de cómo se ensamblan las partículas virales, de cómo se internalizan los genomas dentro de la partícula viral, y el siguiente evento es básicamente la maduración de la partícula viral. Es importante esto, ¿por qué? Porque básicamente cuando se están produciendo los virus, nosotros lo podemos observar que la partícula viral va a tener una arquitectura de forma definida, como en este caso, una arquitectura en donde algunas proteínas de la envoltura van a estar proyectadas como si fueran espículas, o espinas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que básicamente cuando nosotros visualizáramos esta partícula viral, tiene esta especie de arquitectura como una especie de una partícula viral amorfa, debido a que la proteína de envoltura va a tener una organización en forma de trímeros, como se muestra en esta caricatura que vemos acá. Permítanme, porque creo que no estoy marcando. No. Puntero, listo. ¿Ya ven mi puntero, chicos? Sí. Ok. Entonces, como les comentaba, la proteína se va a organizar en forma de trímeros, que están cubiertos por otra proteína del virus conocida como PRM. Entonces, esta organización le permite básicamente proteger a una región dentro de esta proteína conocida como el dominio 2, conocido como péptido de fusión. El péptido de fusión, si ya lo vieron en clase, algunas de las proteínas lo tienen para poder fusionar la membrana celular con la membrana viral. Entonces, lo que pasa durante el proceso de maduración es que esta arquitectura es crucial para evitar que el péptido de fusión esté expuesto. Entonces, en el proceso de maduración, como vamos a ver, va a cambiar conformacionalmente esta arquitectura por un corte de una proteína, y va a generar ahora que la proteína de envoltura esté en forma posicionada como de forma antiparalela, plana, y por eso la partícula viral adquiere ahora esta conformación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando se da ya el proceso de morfogénesis, ya acabó el primer ensamble en el retículo endoplásmico, muchos virus pasan a otras regiones celulares como el aparato de Golgi, y ahí comienza el proceso de maduración. Ahí existen enzimas o proteasas celulares, como es el caso de la furina. La furina lo que va a hacer es cortar una región de la proteína M, conocida como PRE, y finalmente esta región va a permitir que generen cambios conformacionales en la proteína de envoltura. Ahora, en vez de estar espicular, está en forma antiparalela, y cuando por la vía exocítica sale el virus, se desestabiliza el péptido PRE y comienza a generar ya una partícula viral madura. Es importante esto, sí, porque lo que se ha visto experimentalmente es que las partículas virales, cuando uno las recolecta de sobrenadantes, puedes observar que pueden tener tanto formas maduras completamente al 100%, como unas formas que pueden estar pseudomaduras. De tal forma que la partícula viral tiene esta arquitectura, una región que está completamente madura y una región que no maduró durante el procesamiento. ¿Por qué tienen esta arquitectura? Lo que se cree es que básicamente se mantiene así debido a lo siguiente. Los receptores que reconocen en el caso de Zika van a ser receptores que reconozcan motivos lipídicos, no proteínas. Entonces, lo que se cree es que básicamente el virus debe de tener esta arquitectura en forma de espícula para que pueda permitir que algunas regiones de la membrana del virus puedan ser expuestas y con ello estos receptores reconocer al virus, para que posteriormente, finalmente, ya en el dominio 3 de la proteína de envoltura, se da el reconocimiento con el receptor de alta afinidad y puede ingresar dentro de la célula. Entonces, por eso es importante este proceso de maduración, porque con ello podemos modificar al virus para tenerlo listo y ya este pueda ser infectivo en otra célula que pueda ser permisiva. Como les había comentado al inicio, puede haber una maduración extracelular, como es el caso del virus de VIH, en donde en esta micrografía podemos ver cómo se encuentra la partícula viral inmadura
que básicamente tiene una organización esférica, debido a que la proteína GAG se encuentra posicionada en esta arquitectura. Sin embargo, cuando el virión ya sale de la célula, una vez que se ensambla en la membrana plasmática y sale dentro de la célula, se ha visto que hay un cambio conformacional de la proteína GAG y comienza a generarse esta estructura como si fuera una vasija o una estructura cilíndrica. Y aquí ya lo podemos observar en el proceso ya de maduración de una microscopía electrónica, cómo cambió de algo esférico a una estructura como de forma de este cilindro, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, lo que se ha especulado, como les comenté también, es que hay elementos celulares que pueden finalmente ser internalizados en las cápsides virales, como es el caso de inositol hexafosfato. Lo que se ha visto es que este tipo de molécula de la célula se asocia a la proteína GAG, ya cuando se está ensamblando en la membrana plasmática. Después va a ocurrir una proteólisis debido a que va a estar la proteasa viral dentro de la cápside y genera cortes de forma monomodélica de la proteína GAG, la cual va a cambiar su conformación. Lo que se ha visto es que si no está el inositol hexafosfato en este sistema, las cápsides virales no generan un ensamble de la partícula en forma cilíndrica. No se sabe realmente cuál es el papel de IP6, del inositol fosfato y hexafosfato, pero se cree que puede estar estabilizando estas interacciones ya en la forma icosaédrica, o en la forma, perdón, de cilindro. Entonces, aquí podemos ver cómo el proceso de maduración puede ocurrir en otros, ya cuando la partícula viral se liberó. Entonces, este es otro ejemplo que nos muestra cómo finalmente se requieren también de factores celulares para poder llevar a cabo este proceso de maduración. Ok, chicos, ya por último, lo que vamos a hablar ahora es de la adquisición de una envoltura. Como hemos visto, algunos virus, sobre todo los virus envueltos, requieren de una membrana plasmática, que básicamente es obtenida de la célula que infectan, ya que, como saben, los virus no pueden sintetizar lípidos. Entonces, requieren obtener estas membranas de la célula infectada para poder finalmente tener su membrana viral. Y entonces, ¿cómo se da esta adquisición? Esto se ve mucho en virus envueltos, como les comenté. Y es que básicamente se ha visto que muchas de estas glicoproteínas que se están produciendo por los genomas virales comienzan a ensamblarse en las membranas plasmáticas. Posterior a esto, los complejos de nucleocápside ya organizada con el genoma comienzan a migrar a la membrana plasmática y esto es lo que permite que genera un proceso de budinogemación. Por otro lado, tenemos también algunas proteínas accesorias como las proteínas de matriz, que muchas de ellas también se asocian directamente a la membrana plasmática y su nucleación permite finalmente que se genere el proceso de Budi. En el caso de algunos otros virus envueltos, como es el caso de influenza o coronavirus, se ha visto que las glicoproteínas se modifican, pueden tener un tipo de lípido dentro de sus proteínas que les permite una mayor afinidad a la membrana y con ello permitir que en esta zona, al cambiar el contenido lipídico, permitan que se genere este proceso de Budi. Y por último, lo que se ha visto con algunos virus es que la proteína de matriz puede generar una oligomerización en la membrana plasmática, pero gracias a que las cápsides virales tienen una arquitectura helicoidal, generan que los virus comienzan a generar una proyección en la membrana plasmática, promoviendo virus filamentosos. Algunos virus tienen esta arquitectura en forma de filamentos y gracias a la presión que se genera por el empaquetamiento de esta nucleocápside helicoidal, se genera esa estructura filamentosa y es aquí donde finalmente el virus puede gemar. Sin embargo, ya por último, se ha visto que pueden existir algunas otras proteínas virales involucradas en la salida viral. Y esto es lo que habla de la existencia de unas proteínas conocidas como viroporinas. Estas proteínas tienen diferentes características. Número uno, son altamente hidrofóbicas, es decir, tienen aminoácidos hidrofóbicos que les permiten internalizarse en diferentes membranas celulares. Otra de las características que tienen estas proteínas es que pueden oligomerizar,
Es decir, pueden organizarse en dímeros, tetrámeros, hexámeros se han detectado de este tipo de proteínas, y esta organización les permite finalmente integrarse en la membrana, pero también generar una especie de poro o canal que pueda transportar un tipo de moléculas, como pueden ser iones. Entonces, lo que se ha visto ya en las etapas finales, cuando se ensamblaron las partículas virales en la membrana o se están transportando por vesículas para fusionarse, se ha visto que estas viroporinas se internalizan en las membranas plasmáticas en las regiones donde van a ocurrir la salida de los virus, y lo que van a promover ahí es un cambio en la permeabilidad de membrana asociado a que van a movilizar iones en esta región de la membrana plasmática, y finalmente ese cambio en la polaridad de la membrana promueve un estrangulamiento de esta región vesicular o de la membrana, promoviendo finalmente el budding o la gemación de la partícula viral. Entonces, estos son los elementos que se requieren para que se dé una buena organización de las cápsides virales, el empaquetamiento de los genomas, el transporte de estos elementos hacia diferentes regiones de la célula para su maduración o para su ensamble en las membranas plasmáticas o en las diferentes regiones membranosas de la célula, en el núcleo de la célula, y cómo éstas pueden salir de la célula por diferentes procesos como los que acabamos de ver. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, pregunta de esta clase. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Es muy complejo el ensamblamiento de las proteínas. Aquí comentan que, pues sí, definitivamente es bastante complejo el ensamblaje que llevan los virus. Sí, sí, les digo, es algo que uno no se imagina. ¿Cómo, perdón? Pero sí ayudan los dibujos. Ah, sí, sí, sí. Y realmente la forma en la cual muchos investigadores han hecho pues diferentes revisiones para poder finalmente mostrar cómo es este proceso, pues ayuda mucho, porque obviamente las cuestiones experimentales involucran mucha cristalografía, mucha bioinformática, mucha biología estructural, que básicamente, pues cuando uno empieza a ver todos esos modelos y ecuaciones y demás, comienza uno a, si no está empapado y conoce todos esos términos, pues a no comprender del todo, ¿no? Pero realmente lo que quiero que les quede claro en esta clase es que el ensamble viral es un tema bastante complejo, pero que la naturaleza de las proteínas virales que llevan per se va a permitir que cada una de esas proteínas embone o encaje en cada una de las regiones que deben de estar para comenzar ese proceso de arquitectura viral. ¿Sí? ¿Sí, sí, chicos? Bueno, ¿me escuchan, chicos? Hola. Aquí estamos. Ah, ya, es que pensé que se había cortado. Entonces, No. chicos, pues esto sería básicamente lo que quería que conocieran acerca de este tema. Espero que les haya quedado claro, y que pues si hay alguna duda, pues la doctora les puede pasar mi correo para cualquier situación, y pues un gusto poder platicar con ustedes acerca de esto. Les digo, cuando yo me dediqué a la virología fue cuando comencé a ver cómo se manipulaba, cómo se generaban estas estructuras membranosas. Me sorprendió sumamente esto, o sea, cómo se generan estas nuevas fábricas y cómo el virus y las utiliza para ensamblarse, para replicar, para contener dentro de ellas diferentes elementos, y pues la célula no pueda defenderse porque están contenidos de tal forma que pues la respuesta inmune no los puede detectar, ¿no? Entonces, ojalá que muchos de ustedes se dediquen a la virología. Es una área bastante noble y que les da una ventana de oportunidades. Después de la pandemia fue claro que se requieren de virólogos en el país, para poder de alguna forma enfrentarnos pues a estas situaciones que muchas veces nosotros no vamos a creer que vamos a vivir, pero pues vean, ¿no? Lo pasó una vez y va a volver a pasar definitivamente. Entonces, pues chicos, ojalá muchos de ustedes queden con una espinita para poder pues finalmente dedicarse a eso. Muy bien. ¿Alguna duda?
¿Alguna Hola, otra hola. duda? ¿No acepta delfines? Que si acepta delfines. Sí, sí, con gusto. O sea, realmente no sé si tengo que darme de alta en alguna plataforma, porque lo que sí he sido tutor de verano de la ciencia, de la Academia Mexicana de Ciencias, pero pues con gusto, si quiere alguna estudiante generar un verano científico en el laboratorio, hay oportunidad. Yo trabajo con virus como Zika, virus sincicial respiratorio, chikungunya y adenovirus. Entonces, trabajamos muchas cuestiones de la biología en el contexto del embarazo, con células de placenta, de cordón umbilical y evaluamos muchas cosas con los virus, ¿no? Entonces, con gusto, les digo, si la doctora, si alguien le está interesado, les puede pasar mi contacto y pues podemos checar eso para organizar pues un verano de investigación o una estancia breve acá en el laboratorio. Muy bien, doctor. Aquí pues, vamos a estar en la espera del contacto porque, bueno, hay interés. Ok, pues qué bien, mucho gusto por escuchar eso. Sí, bueno, muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación, por su amable paciencia también ya ve que a veces las clases a distancia no son, pues, Sí, son un como poco complicadas. de forma presencial, ¿verdad? Son más complejas, pero aquí estamos. Ujú. Claro, pues muchas gracias por la invitación y con todo gusto. Y gracias, doctor. Le agradecemos su participación a esta licenciatura. Y pues nuevamente nada más comentarle que estaré también al pendiente de sus preguntas para poder agregarlas al examen y porque ya lo estamos trabajando. Ajá. Ok, muy bien, me parece bien. Pues Muy bien, un gusto y saludos a todos. muy bien. Muchas gracias, doctor. Que Que estén tenga bien, excelente chicos. día. Hasta luego. Hasta luego y Adiós. gracias. Bye.